Hola, bienvenidos a El Rollo Criminal. El caso de hoy dividió a la policía y al público sobre si era realmente un caso. ¿Fue un asesinato o ella se quitó la vida? Después de haber pasado bastante tiempo investigando los detalles de este caso, me cuesta creer que esto siquiera se haya puesto en duda. Sábado 18 de abril de 1987, sábado de Pascua. Fue un día hermoso y soleado. Alrededor de las 5 de la tarde, una mujer salió a pasear a su perro cerca del lago Taplow en Maidenhead. Vio lo que pensó que era un cuerpo en el agua poco profunda al borde del lago. La mujer corrió a la carretera principal y paró una camioneta con 2 hombres. Las 3 personas regresaron al lago y vieron el cuerpo de una mujer boca abajo en el agua. Tenía las manos y los pies atados detrás de la espalda. Entraron al agua y arrastraron el cuerpo hasta la orilla del lago. El cuerpo ya estaba rígido y era evidente que la mujer estaba muerta. También le pusieron una mordaza. Llamaron a la policía y en cuestión de minutos llegaron los primeros oficiales. Pronto se identificó el cuerpo como el de Shani Warren, de 26 años. Shani era secretaria y vivía en una casa compartida con otras 2 mujeres en Neville Close, en Stockport, Buckinghamshire. Era muy cercana a sus padres y hablaba con su madre todos los días. Su madre describió su relación como la de mejores amigas. Shani tenía 2 hermanos, Esteban y Joffre. El día anterior, ella visitó a su padre a las 10 de la mañana para pedirle una extensión eléctrica y cortar el pasto de su jardín. Un vecino la vio haciendo esto en la tarde del 17 de abril y recuerda haber visto a Shani cargar un costal negro con recortes de pasto en la cajuela de su auto antes de salir. Sus padres vivían en una casa con un jardín grande y era común que Shani llevara sus recortes de pasto a la casa para agregarlos a su fogata. Aproximadamente a las 6 de la tarde, el padre de Shani, Joe, de 57 años, notó que su hija aún no había llegado. Elsie, madre de Shani, recordó decir que su hija probablemente salió con amigos, ya que era una hermosa tarde soleada, y sin duda la verían al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente recibirían la devastadora noticia de que el cuerpo de su hija había sido sacado de un lago en Taplow, que estaba a unas 8 millas de distancia. Mientras se investigaba y fotografiaba el cuerpo y el área circundante, salieron a la luz varios hechos y, en ocasiones, información aparentemente contradictoria. El Cavalier Vauxhall negro de Shani estaba estacionado en un área de descanso junto al lago. Esta área de descanso estaba junto a la A4, una carretera muy transitada con mucho tráfico pasando. Nadie cercano a Cheney encontraba motivo para que su auto estuviera estacionado aquí. Si hubiera habido algún tipo de altercado, seguramente alguien lo habría presenciado en una carretera tan transitada. Todas las puertas del auto estaban cerradas, excepto la del conductor, que estaba un poco entreabierta. El asiento del conductor estaba reclinado. Había un huevo de Pascua en el espacio para los pies del auto. Cerca de ahí, la policía encontró una bolsa que había contenido una cuerda de remolque y se concluyó que Shani había sido amordazada y atada con objetos de su propio vehículo. Un examen forense del auto fue claro. No había sangre ni señales de lucha en su vehículo. En el área donde hallaron el cuerpo de Shani, la policía encontró múltiples pequeñas hendiduras en el lodo que coincidían con los tacones de aguja que Shani llevaba puestos en ese momento. Sin embargo, no había otras huellas, lo que hacía parecer que Shani había caminado sola hasta la orilla del lago. Durante la búsqueda en el lago hallaron un cable de arranque atado como lazo. Las manos de Shani fueron atadas con el segundo cable de arranque del juego. La policía también encontró una tarjeta dirigida a Sir Roger. Cuando la luz comenzó a desvanecerse esa tarde, el patólogo llegó a la escena. El doctor Benjamin Davis era un patólogo forense de la oficina central con mucha experiencia, quien fue informado sobre la escena y las fotografías. Él miró al otro lado del lago y comentó que parecía como si Shani lo hubiera hecho ella misma. En la autopsia, Benjamin revisó por primera vez el cuerpo de Shani. Había una mordaza alrededor de su boca que había sido atada con un simple nudo sencillo.
Sus pies habían sido atados con la cuerda de remolque del auto y sus manos habían sido amarradas detrás de su espalda con el cable de arranque rojo. Debido a la rigidez del cable de arranque, estas esposas improvisadas estaban relativamente flojas, al grado de que Shani podría haberse soltado las manos. No había señales de agresión sexual y Cheney estaba completamente vestida cuando la encontraron. Ella llevaba unos jeans muy ajustados que habría sido casi imposible volver a ponerle después de su muerte. Tenía una manicura perfecta que no había sido dañada de ninguna manera y tampoco tenía heridas de defensa en su cuerpo. No había drogas ni alcohol en su organismo. Cheney tenía agua en los pulmones, así que estaba viva cuando entró al lago. Murió por ahogamiento. Tomando todo esto en cuenta, el patólogo de la oficina central concluyó que no había sido agredida sexualmente ni asesinada. Su creencia era que Shani había terminado con su propia vida. Los allegados al caso no se ponían de acuerdo. ¿Shani se quitó la vida o fue víctima de un monstruo? Si fue un asesinato, ¿por qué no había señales de violencia ni de lucha? ¿Por qué solo había un par de huellas y cómo logró pasar por el alambre de púas y la cerca de malla que rodeaban el lago? Pero por otro lado, ¿es razonable suponer que terminó con su propia vida? No dejó ninguna nota para nadie, ni siquiera para su familia, con la que era muy cercana, y Shani nunca había mostrado señales de depresión. ¿Y por qué se ataría y se amordazaría antes de quitarse la vida? Incluso la sala de investigación estaba dividida en dos opiniones opuestas sobre qué exactamente estaban investigando. Inicialmente, todos los periódicos publicaron titulares hablando de asesinato, incluyendo el titular: atada y amordazada Shani, de 26 años. Arrojada en la muerte, el horror de la chica de la tumba del lago. Un crimen espeluznante y aparentemente sin motivo, atada, amordazada y arrojada a un lago. La pesadilla de una joven dejada para ahogarse por su asesino. Sin embargo, pronto se informó que los detectives no descartaban la posibilidad de que Shani se hubiera quitado la vida, y los periódicos afirmaban que el caso estaba desconcertando a la policía y que era confuso para los detectives porque no había señales de que Shani hubiera puesto resistencia, no había otras lesiones ni evidencia de agresión sexual. Esteban, hermano de Shani, se enojó con esa sugerencia y dijo: «Eso es ridículo. ¿Cómo pueden sugerir que ella misma se ató las manos a la espalda, se puso una mordaza en la boca, se ató los tobillos y saltó al lago? Ella no estaba deprimida y tenía todo por lo que vivir». Hasta que pudieran estar seguros de una u otra manera, la investigación policial continuó. Entrevistaron a su familia, amigos, exnovios y colegas. Un amigo y colega de trabajo dijo que Shani estaba emocionada por el largo fin de semana de Pascua y tenía planes de comprar huevos de Pascua, hacer algunas tareas, salir con amigos y luego ir al departamento de vacaciones de la familia en Bournemouth con sus padres. Ambos habían hecho planes para verse el martes siguiente. Se estableció que Shani había salido a cenar el 16 de abril a un restaurante indio con un exnovio, Roger Pell. Cada vez que iban a este restaurante, el personal lo llamaba así. Roger, la persona a quien la policía encontró una tarjeta dirigida en la escena del crimen. Roger se enteró de la muerte de Shani por la portada del periódico e inmediatamente se puso en contacto con la policía para contarles lo que sabía. Fue entrevistado extensamente en varias ocasiones, pero se descartó su participación en el caso. La policía intentó determinar si Shani podría haberse atado a sí misma. Una oficial de policía intentó replicar la forma en que Shani había sido atada y descubrió que era imposible hacerlo sin la ayuda de otra persona. La familia de Shani no creía que ella se hubiera quitado la vida. Era feliz, veía el futuro y tenía motivos para vivir. Su madre declaró que, aunque Shani sabía nadar, no soportaba tener la cara en el agua. Era imposible que ella creyera que Shani se hiciera eso sola. El caso apareció en el programa de televisión de la British Broadcasting Corporation Crime Watch, lo que llevó a una posible pista donde alguien había visto un auto negro descompuesto en la A4, del lado de Maidenhead del lago Taplow. 3 hombres y una mujer estaban parados alrededor de él. El auto de Shani fue examinado y se encontró una falla en la caja de cambios. Se había descompuesto y luego fue atacada. La policía, a través del contacto con el servicio de averías de la AA,
descubrió que este auto pertenecía a otra mujer y no tenía relación con el caso. En el llamado de Crime Watch revelaron que el bolso de cuero marrón de Shaney y las llaves del auto con un llavero de Escocia estaban desaparecidos. Estos nunca se han encontrado. El llamado también generó más posibles avistamientos. Una mujer dijo que había estado estacionada en la zona de descanso en el lago Taplow alrededor de las 6:30 de la tarde el Viernes Santo, donde vio un auto verde y a una mujer que podría haber sido Cheney hablando con un hombre. Un hombre también se puso en contacto con el programa para decir que estuvo en la zona la noche en cuestión y vio a un hombre de pie junto al lago alrededor de las 7 de la noche. Cerca había un auto verde oscuro, posiblemente un BMW. Describió al hombre como alguien de entre 30 y 40 años, con cabello oscuro y entradas, complexión de mediana edad y vestido con un traje. En mayo de 1987 hubo un nuevo giro en el caso. Un hombre de 33 años llamado Charles se quitó la vida y dejó una nota en la que acusaba directamente a otro hombre de haber causado la muerte de Cheney. A principios de junio, se publicó en la prensa un retrato hablado de un hombre con el que la policía quería entablar. Este hombre fue visto desde las 10 de la noche hasta el cierre en el Old Station Inn en Taplow, la noche antes de hallar el cuerpo de Cheney. Tenía entre 23 y 26 años. Llevaba una chaqueta tipo bomber beige y pantalones oscuros o beige, y posiblemente tenis blancos. Todas estas pistas fueron investigadas a fondo y una por una fueron descartadas de la investigación. En junio de 1987, el forense de South Buckinghamshire, Juan Roberts, autorizó entregar el cuerpo de Cheney para su entierro. Su funeral se llevó a cabo el 15 de junio de 1987 en la iglesia de San Jaime en Gerrards Cross, Buckinghamshire. El caso se prolongó sin mucho progreso. Un oficial lo describió como trabajar en la oscuridad. Mientras tanto, los rumores de que Cheney se había quitado la vida seguían causando aún más dolor a la familia, que necesitaba desesperadamente privacidad, pero en su lugar encontró la insensibilidad de la prensa y de ciertos policías, lo cual fue sumamente angustiante. 6 meses tras la muerte de Cheney, se realizó una investigación para saber cómo falleció. Su familia y medios nacionales estuvieron presentes. Se llamó a un experto en nudos al tribunal para demostrar si habría sido posible o no que Cheney atara los nudos que sujetaban sus manos y pies por sí misma. Él demostró con las manos frente a Pamela. Cuando se le señaló que las manos de Cheney estaban detrás de su espalda, simplemente retiró una mano y luego la volvió a pasar por el lazo detrás de su espalda debido a lo flojo de las ataduras. Pasó 10 minutos replicando las ataduras sin ayuda, lo que lo llevó a la conclusión de que Cheney podría haberlas hecho por sí misma, pero no había pruebas de que realmente lo hubiera hecho. El doctor Benjamin Davis, el patólogo, también estaba presente y casi se mostraba arrogante en su firme creencia de que Cheney había terminado con su propia vida, afirmando que obviamente lo había hecho la señorita Warren y que el no experto estaba de acuerdo con él, a pesar de que el no experto dijo que solo era una posibilidad. Benjamin añadió que los nudos eran tan poco profesionales que no podía imaginar a un agresor atándola de esa manera en particular. Su teoría era que Cheney se ató manos y pies, se puso una mordaza y se acostó en 45 centímetros de agua para ahogarse. La marca de la ligadura en su cuello indicaba que había intentado estrangularse antes de ahogarse. Benjamin hizo referencia a otros 3 casos en los que había trabajado, donde personas habían intentado estrangularse y se habían puesto una mordaza antes de ahogarse en la bañera. Un psiquiatra de renombre, el doctor Juan Hamilton, también presentó pruebas en la investigación. Le habían pedido que examinara más de 7 años de los diarios secretos de Cheney y no encontró ninguna evidencia que indicara que Cheney estuviera deprimida. Dijo que no pudo encontrar ninguna razón para pensar que ella lo hubiera hecho de una manera tan extraña y complicada, agregando que nunca había conocido a alguien que se hubiera amordazado y atado las manos y las piernas antes de quitarse la vida. También era extremadamente raro que alguien fingiera un homicidio en esta situación. El forense dictaminó que ninguno de los argumentos había sido probado y por lo tanto emitió un veredicto abierto.
Mientras el caso permanecía abierto sin más pistas y con disputas sobre la existencia de un crimen, la muerte de Cheney ya no era investigada activamente por la policía. La sala de incidentes fue cerrada y un miembro de la policía del Valle del Támesis declaró que no hay ni una pizca de evidencia que siquiera sugiera que fue asesinada. Y también afirmó que, debido a que Cheney tenía un nivel desproporcionado de miedo a contraer síndrome de inmunodeficiencia adquirida en relación con su estilo de vida, y que además en ese momento había jurado alejarse de los hombres, creían que estas dos piezas de información aportaban mucho a la teoría de que se había quitado la vida. Su familia seguía convencida de que había sido asesinada, y un vecino ofreció una recompensa de 10,000 libras por cualquier información que llevara a encontrar al asesino de Cheney. Desafortunadamente, a pesar de la recompensa ofrecida, esto no llevó a nada. Pasarían otros 10 años antes de que hubiera algún avance en el caso. En diciembre de 1997, la policía descubrió similitudes sorprendentes entre la muerte de Cheney y una serie de ataques sexuales violentos contra mujeres en Leicestershire, Yorkshire y Nottinghamshire. La Operación Lynx fue encargada de rastrear al hombre responsable de estos ataques y resultó en la búsqueda más grande desde el Destripador de Yorkshire. El delincuente era un depredador sexual psicópata, extremadamente peligroso y violento, y estaba claro que tenía el potencial de cometer actos de violencia extrema y posiblemente asesinato. Todas sus víctimas tenían el mismo modus operandi. Mujeres solas eran secuestradas en sus autos y llevadas a un lugar aislado, donde sufrían agresión sexual en el vehículo. Después se les permitía vestirse y eran llevadas a un lugar donde había agua, atadas y empujadas a ese agua. Las similitudes con la muerte de Shani sorprendían. En marzo de 1998, la Operación Lince logró un avance importante. Una de las víctimas le dijo a la policía que su atacante había recogido un sobre del cual la policía pudo obtener una huella digital parcial. En ese momento, la huella parcial no podía buscarse en toda la base de datos por computadora, así que la búsqueda fue manual. Un perfilador geográfico ya había declarado que lo más probable era que el delincuente viviera en Leeds, así que para reducir la búsqueda, la policía compiló una lista de hombres que habían asistido a los tribunales de magistrados de Leeds durante 6 meses antes y después del primer delito conocido en 1982. Eliminaban a quienes no coincidían con la descripción física del delincuente, un hombre blanco de 30 a 40 años, y pronto hallaron una coincidencia positiva con la huella dactilar parcial. Clive Barwell fue arrestado y las pruebas de ácido desoxirribonucleico demostraron que los 4 ataques en Leeds, Bradford y Nottingham estaban todos relacionados con él. El trabajo para probar su implicación en la muerte de Cheney siguió. Se creó una línea de tiempo de la vida de Clive. El área de descanso donde hallaron el auto de Cheney era frecuentada por conductores, mensajeros y camioneros. Clive era mensajero en la época de la muerte de Cheney. El Viernes Santo de 1987, Clive estaba trabajando entre Swindon en Wiltshire y el aeropuerto de Heathrow. Tenía entregas que hacer en el centro de Maidenhead, que está a solo 1 milla de Taplow. Tras 10 años, la policía creyó haber detenido al responsable de la muerte de Cheney. Cuando le preguntaron, respondió sin comentarios, y no tuvo ninguna reacción cuando le mostraron fotografías de Cheney. Cuando su caso fue a juicio en 1999, Clive se declaró culpable de 3 agresiones sexuales, un intento de asesinato y 4 secuestros en el Tribunal de la Corona de Teesside. Sin embargo, no había ninguna prueba forense que lo vinculara con Cheney, y a pesar de que los detectives creían que él era responsable del asesinato de Cheney, no se presentaron cargos en su contra por este crimen. Una vez más, todavía no había justicia para Cheney. Tendrían que pasar otros 21 años para que esto cambiara. Para el año 2020 se habían desarrollado nuevas técnicas que podían usarse para reabrir casos sin resolver graves, y el caso de Cheney fue revisado. El equipo que trabajaba en esto no tenía ninguna duda de que ella había sido asesinada. Desde 1987, las pruebas de la escena se habían mantenido en empaques sellados para evitar la contaminación, incluyendo los cables de arranque, la cuerda de remolque y la mordaza, junto con las muestras tomadas de la ropa de Cheney
cuando fueron examinadas 33 años antes. Las pruebas realizadas en la mordaza mostraron la presencia de sangre de Cheney. También había esperma presente, lo que arrojó un perfil de ácido desoxirribonucleico masculino y comprobó la agresión sexual. De las muestras tomadas del sostén de Cheney también se pudo obtener un perfil parcial de ácido desoxirribonucleico masculino. Esto era con suerte todo lo que la policía necesitaba para acusar a Clive del asesinato de Cheney. Se sorprendieron cuando el ácido desoxirribonucleico no coincidió. En cambio, esto los llevó a otro hombre, Donald Robertson, de 66 años, alguien que nunca había aparecido en la investigación. Donald tenía un historial criminal horrendo que mostraba que había sido un gran peligro para las mujeres jóvenes durante décadas. Fue condenado por múltiples agresiones sexuales diferentes y durante el periodo de 20 años desde su primer delito hasta el último, solo estuvo fuera de prisión alrededor de 4 años, reincidiendo siempre a los pocos meses de ser liberado. Para cuando salió a la luz el ácido desoxirribonucleico en el caso del asesinato de Cheney, Donald ya estaba encarcelado en la prisión de Little Hay por otro delito. Durante la entrevista con la policía, Donald respondió sin comentarios a cada pregunta sobre Cheney. Al investigar más la vida de Donald, la policía descubrió que había sido arrestado en Slough por sospecha de agredir sexualmente a una chica de 16 años. Él negó toda implicación y la joven tuvo que pasar por una rueda de reconocimiento para identificar a su agresor. Las reglas de esa época, que ya cambiaron, exigían que ella identificara a su agresor en su presencia y él podía oírla. Traumatizada, no habló y solo identificó a Donald cuando él salió del cuarto. Esto hizo que la identificación fuera inadmisible y no se presentaron cargos en su contra en ese momento. Por suerte, también se preservó la evidencia física en este caso. Ácido desoxirribonucleico de Donald estaba en la ropa interior de la víctima. La policía unió este caso de agresión sexual con los cargos de asesinato y agresión sexual de Cheney. El caso llegó ante el Tribunal de la Corona de Reading en abril de 2022, donde se le dijo al jurado que era 1,000 millones de veces más probable que el esperma encontrado en la mordaza fuera de Donald que de otra persona, y que el ácido desoxirribonucleico en las cintas del sostén era 27 millones de veces más probable que fuera de él que de alguien más. Donald ni siquiera fue al juicio. La evidencia era clara, pero la policía y los fiscales seguían preocupados de que el juicio tremendamente incorrecto del patólogo, el Dr. Benjamin Davis, de años atrás, pudiera volver a perseguirlos una vez más. No tenían de qué preocuparse. El veredicto fue unánime. Donald fue declarado culpable y sentenciado a un mínimo de 30 años. Entonces, con 66 años de edad, es de esperar que nunca vuelva a ver el exterior de una prisión. El hermano de Cheney, Esteban, describió a su hermana como cálida y cariñosa y dijo que sus padres, quienes habían fallecido el año anterior, nunca se recuperaron de su muerte. Continuó diciendo que es una de las tragedias de la vida que todo puede ser destruido en un instante. De alguna manera, Cheney se encontró con Donald Robertson, cuya costumbre era atacar a chicas y mujeres jóvenes que andaban solas, aterrorizándolas hasta someterlas con amenazas y abusos brutales. No podemos imaginar cómo debieron ser los últimos momentos de la vida de Cheney, pero tal vez estés de acuerdo en que ningún castigo es suficiente para su atacante, un psicópata y un cobarde que no tuvo el valor de presentarse en la corte ni siquiera de dar testimonio por videollamada. Eso concluye el caso de Cheney Warren. Por favor, suscríbete si eres nuevo en el canal y... Desafortunadamente se me ha acabado el tiempo otra vez esta semana, así que espero que la próxima semana haya crímenes menores, eso espero. Gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense, adiós. El caso de hoy fue de Maidenhead, que es famoso por tener el puente ferroviario más grande de Europa. Fue construido por Brunel. Algunos especularon que tenía un defecto de diseño y que colapsaría cuando pasara un tren, pero como fue construido en 1838, supongo que los críticos estaban equivocados. Adiós.